tardes, doctora. El día de hoy le voy a compartir lo que es un breve análisis referente al artículo 76, numeral 7, literal I, de la Constitución de la República del Ecuador. El mencionado artículo nos hace referencia sobre lo que es la motivación en cuanto a las resoluciones judiciales. Para dar un breve contexto sobre sobre la motivación, se tomó en cuenta lo que son tres sentencias para poder hacer de la Corte Constitucional para poder conllevar lo que es a esta resolución. Muy bien, empecemos. Si bien es cierto el artículo 77, numeral 7, literal I, hace referencia a lo que son las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Bien, en cuanto hacemos referencia a lo que es la motivación de las resoluciones judiciales, consisten en lo que es una construcción de un razonamiento suficiente para que los hechos de un juez se asimilen y puedan sacar una conclusión contenida referente a los hechos. Si bien es cierto, la motivación de una sentencia pronunciada en un juicio no solo la hace a la garantía de la defensa en el juicio, sino la esencia de un régimen democrático, pues no puede privarse a los ciudadanos que viven en el país de conocer las razones concretas que determinaron en en la resolución dictada por los órganos operadores de justicia. Ya, en cuanto a la motivación, empezaré a hacer un breve análisis sobre cada una de las sentencias que a continuación se proyectan. Y para comenzar, será sobre la sentencia número 091-13-SEP-CC, en el cual la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias, autodefinitivos y resoluciones, conforme a los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República. Eh, Siguiendo el análisis de la sentencia, ya un poco más detallado, eh, se dio a conocer que el derecho a la defensa es un pilar fundamental para objetivar a la vez un debido proceso. En congruencia, el derecho a la defensa contiene derechos conexos, por ejemplo, la garantía y la obligación de los poderes públicos de motivar sus resoluciones, una garantía como elemento esencial que permite la configuración del derecho a un debido proceso. Como ya ha sido mencionado, pero en definitiva constituye la obligación de justificar lácita y jurídicamente las razones y argumentos que llevaron al operador jurídico a resolver una situación determinada, configurando este principio de administración de justicia en consonancia con la Constitución y las leyes. Si bien es cierto en la sentencia ya antes mencionada, la debida motivación está establecida en el numeral I, literal I, perdón, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución. Ya, en lo cual en el presente caso hace alusión que la actuación que tuvo la municipalidad de Cayambe y del operador jurídico, el cual dio paso a la demanda presentada en contra del accionante, está fundada en documentos que contienen información no confirmada ni definitiva, por lo que los argumentos fácticos no son reales ni demostrados. Por ende, existe una afectación general a lo que es al derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la motivación debida y suficiente. Y el debido proceso innegablemente acarrea afectación flagrante del derecho a la seguridad jurídica, el cual está plasmado en el artículo 82 de la norma suprema vigente. Por consiguiente, a la sentencia 076-16-SEP-CC, de igual manera se dará un breve análisis de lo que en esta sentencia dio a conocer la Corte Constitucional en cuanto a la motivación, en la que se considera una la cual la legitimada activa de la decisión adoptada por la Sala de la Corte Nacional de Justicia no se encuentra debidamente motivada de conformidad con lo establecido en lo que es en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución del Ecuador. Es decir, indica que se enuncian las normas o principios jurídicos en los que los operadores de justicia fundaron su resolución. Si bien es cierto, la Corte, al ser
en ejercer su máximo rol de órgano de control, interpreta de manera constitucional y de administración de justicia en esta materia de conformidad a lo que se le establece en el artículo 429 de la Constitución, determina en su sentencia que la garantía de la motivación cuenta con determinados requisitos a ser observados por las autoridades, encontrándose entre estos la razonabilidad, lógica y finalmente la comprensibilidad. Si bien es cierto en el presente caso, en cuanto hace alusión la Corte Nacional de Justicia, se fundamentó en una normativa errónea o simulada, por medio de la cual estableció su razonamiento respecto del recurso extraordinario de casación, apartándose de los cargos alegados por la ciudadana Rosario de Socorro. En virtud, este organismo, una vez ha constatado la vulneración de la determinación clara de las fuentes de derecho, concluye que existe una indebida observancia del requisito de la razonabilidad. De igual manera, hace referencia al requisito de la lógica, en el cual observa que falta la coherencia entre lo afirmado con lo actuado por las autoridades judiciales, en tanto la Sala de la Corte Nacional señaló que en razón de la naturaleza del recurso extraordinario de casación no es factible la revisión del proceso en su totalidad, en sus aspectos fácticos y normativos. Por ende, aquello concluyó que en la especie no se observa la existencia de vicio alguno que pueda afectar la validez del proceso. De igual manera, la Corte determina la existencia de afirmaciones disímiles y contradictorias entre premisas, así como la ausencia de una adecuada argumentación en las afirmaciones y conclusiones. Por ende, el requisito sujeto a análisis se encuentra entre los pilares de la existencia de una debida coherencia y se ha comprobado que existe la presencia de una debida argumentación. En cuanto a lo que tiene que ver el último requisito, hace referencia a la comprensibilidad. Es decir, eso está relacionado con la claridad del lenguaje empleado por parte de la autoridad judicial, así como también vinculado con la manera en que ésta se realiza la exposición de sus ideas. La Corte Constitucional considera que en el caso sub judice, ante la existencia de contradicciones en el contenido de la decisión conforme quedó demostrado en los párrafos procedentes, y existe una falta de claridad en la exposición de ideas y razonamientos, en lo que se respecta a lo afirmado con lo actuado por las partes autoridades judiciales. De igual manera, ha tenido lugar un incumplimiento al parámetro sujeto a estudio y por ende la Corte ha determinado que esa resolución tomada anteriormente no cumple con los requisitos establecidos y por ende ha sido vulnerado el derecho a la motivación. Como por último análisis se hace referencia a la sentencia número 001-18-SEP-TC. De igual manera, la Corte Constitucional procede a analizar cada uno de los fines a determinar y deteniendo lugar o no a la vulneración del derecho al debido proceso en su garantía de la motivación, en atención en la alegación principal del accionante, el cual considera que la sentencia de segunda instancia no contiene un análisis de vulneración de derechos respecto al acto administrativo, el cual ha sido emitido por la Superintendencia de Compañías. En tanto, en la misma, los administradores de justicia solo quieren realizar un relato de los hechos ya probados y una reproducción textual de las normas jurídicas sin argumentación alguna que se determine la vulneración de los derechos. De igual manera, la Corte se pronunció al respecto, en el cual se evidencia que la causa en la cual se emitió la decisión que se analiza inició mediante una presentación de la demanda de acción de protección por parte de la señora Blanco Cordero por los derechos que representa la compañía. Por tanto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Constitucionales es la fuente normativa pertinente a la acción y no las reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte. En virtud de lo antes mencionado, el organismo estableció que la sentencia que había sido emitida un 15 de diciembre del 2011 por parte de la primera sala de lo penal, colusorio y tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas no había observado lo que son los requisitos de razonabilidad. De igual manera, continúa el análisis del caso sub judice
en el cual se evidencia con claridad que las autoridades judiciales que se encuentran en conocimiento de una acción de protección están en la obligación de realizar un análisis a profundidad sobre la existencia o no de la vulneración de los derechos constitucionales, previo a la adopción determinada de decisión particular que conforme lo expuesto en párrafos precedentes no tuvo lugar, toda vez del contenido integral de la decisión objeto de la presente acción extraordinaria de protección, las autoridades jurisdiccionales no realizaron ningún análisis, evidenciándose a su vez que la conducta de los operadores de justicia provinciales no fueron coherentes con la naturaleza de la garantía jurisdiccional puesta en conocimiento, tanto que se encontraban en la obligación de realizar un estudio a profundidad en cuanto tiene que ver la existencia o no de la vulneración de los derechos constitucionales. En la especie del derecho alegado como vulnerado, se desarrolla lo que son actividades económicas en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental de la Constitución de la República, respecto al cual, conforme se citó ut supra, no se pronunció el órgano jurisdiccional en la decisión judicial impugnada. Por ende, el organismo, en atención a los parámetros de objeto de estudio, guarda relación con la armonía, coherencia que debe guardar la conducta de las autoridades jurisdiccionales, objeto de la acción puesta en conocimiento, concluyen que el requisito de la lógica no fue observado. Hasta ahí van dos requisitos, tanto la razonabilidad como la lógica, que no han sido observados ni demostrados en la sentencia antes mencionada. Y por último tenemos la inobservancia de los parámetros de la razonabilidad y la lógica, lo cual no permiten una claridad en la exposición de los argumentos expuestos por parte de la primera sala de lo penal, colusorio y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Por lo tanto, la Corte Constitucional de Ecuador establece que la sentencia analizada en el caso en concreto no cumplió con los parámetros de comprensibilidad en la garantía de la motivación. En virtud de aquello, una vez que esta Corte ha determinado la inobservancia de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, concluye que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su garantía de motivación, el cual está previsto en el artículo 76, numeral 7, literal I, de la Constitución de la República del Ecuador. Eso ha sido todo en cuanto al análisis del artículo ya antes mencionado, en concordancia con los análisis que ha dado la Corte Constitucional en referencia a las tres sentencias mencionadas. Muchas gracias.